Bienvenidos a BU Academy, the podcast. Podcast número 46. Estamos en el día de hoy con Karen Gutiérrez de La Libreta de Lola, tal cual la pueden encontrar en Instagram. Lola, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Cuéntame. Hola, bueno, súper bien, contentísima de que me hayan invitado. Y aquí tomándome un rico café, conversando, ¿verdad? Sí, chulísimo, chulísimo. Son las 9 de la mañana actualmente y vamos a tener una conversación muy profunda. Aquí tenemos dos tipos de luces, la blanca y la amarilla. Y la blanca decidimos apagarla para que esté como un poquito más cálido. Claro, porque vamos a tener una conversación de introspección en el día de hoy. Nada que ver con cosas técnicas, que es de lo que normalmente solemos hablar. Voy a como que a desglosar un poquito lo que va a ser el glosario de esta conversación para que las personas que estén escuchando sepan. Y estaremos hablando sobre estar aquí y ahora en el presente. Karen nos va a contar su historia, su camino, un proceso de depresión que tuvo y que pudo superar. Vamos a hablar también sobre 5 hábitos que ella ha implementado para poder estar aquí y en el momento presente. Vamos a hablar un poquito sobre una cita contigo mismo, que es uno de los tips que tú vas a dar. Y por último tenemos un mensaje para las personas que están escuchando. Entonces, sin más, iniciamos el tema de hoy. No, mira, básicamente lo que te puedo decir con esta parte es que nosotros, o por lo menos yo, en mi caso, siempre fui muy inquieta. Publicista al fin, ¿verdad? Yo siempre estoy soñando y siempre estoy creando y siempre estoy visualizando. Entonces, desde niña, yo siento que esa publicista vivía ahí. Y yo siempre como que tuve el hábito de escribir la vida que yo quería para mí. Okay. O sea, te puedo decir que desde el colegio hacía eso. Y yo recuerdo que eso que yo escribía siempre era que quería llegar a ser gerente, encargada de un área, poder viajar, poder tener mi vehículo. Siempre a uno le vendían que las mujeres tienen que hacerse de algo porque no pueden depender de un hombre. Entonces, toda esa autosuficiencia, esa independencia fue como un sello siempre en mi vida. Y yo recuerdo que, bueno, cuando terminé mi carrera, pues inició como ese viaje hacia ese éxito. Pero más adelante como que vamos a hablar, ¿qué éxito? O sea, claro. ¿Qué es éxito para ti? Y recuerdo que yo siempre vivía, cuando tenía una posición, ya yo estaba pensando cuánto tiempo yo iba a durar ahí para que me ascendieran. Okay, o sea, yo te puedo decir que hubo una empresa que yo duré 7 años. Y en esos 7 años yo pasé como por 4 o 5 posiciones. Yo no duraba 2 años en una posición. Wow. Gracias a Dios fueron todas a mejor, ¿verdad? Pero era como yo vivía como con una sed de más, que no me permitía disfrutar lo que ya yo tenía. Y comenzó el reconocimiento profesional. Comencé ya a poder comprar mi primer vehículo sin necesidad que mi papá me diera un peso, que eso para mí fue un logro demasiado grande. Claro, porque ahí validaste tengo que ser autosuficiente. Exactamente. Claro. Comencé a viajar pagándome yo misma, comencé ya como a ser reconocida profesionalmente, a que personas que podían ser mi papá escuchaban lo que yo decía y como que, pero falta más. Uh-huh. Llegó esa gerencia como tan soñada, por decir así. Y en ese trabajo a mí me tocaba hacer franquicias para marcas de comida. Okay. Restaurantes. Y también una franquicia de cine en el país. ¿Tú dices que te tocaba hacer como la identidad visual de ellos o algo así? No, o sea, mi trabajo era... O sea, yo representaba a la empresa frente a la franquicia. Por ejemplo, te voy a poner como un nombre X. Uh-huh. Papa John's, por ejemplo, quería montar un restaurante aquí. Okay. Yo como parte de la empresa trabajaba todo el desarrollo de ese restaurante. Muy bien. Desde supervisar la obra, comprar los equipos, estar ahí hasta que la tienda abriera y luego que la tienda abría, o sea, durar un tiempo X uh-huh. a ver que todo esté funcionando bien operativamente. Imagínate eso por varios años con diferentes marcas. O sea, era un exceso de trabajo. Yo me sentía súper bien porque me imagino que tú entenderás, el tú ver algo o sea, ver nada, ir creando algo poco a poco y tú verlo terminado, eso te da como una satisfacción de que, claro. Wow, mira, creamos esto de cero.
Y yo me monté como en ese vehículo, pero cuando me monté en ese vehículo dejé algo muy importante y me dejé a mí. Wow, buenísimo. Y empecé como a llenar expectativas que me habían implantado, pero ¿quién me lo había implantado? O sea, yo estaba detrás de un éxito que ¿quién me había dicho a mí que ese era el éxito? Pero llegué ahí y me sentía vacía. Pero, ¿cuál fue ese momento preciso en el que tú te diste cuenta, esto no es? Incluso cuando las personas a tu alrededor decían, wow, Karen sí va bien. Pero una cosa Sí, que... claro, porque los demás ven esa parte externa, pero la parte interna quien la ve eres tú. Entonces, ¿cuál fue ese momento preciso en el que tú dijiste, fue un momento de burnout, como que ya tú estabas sobrecargada de trabajo? ¿O fue en un momento incluso en donde no había mucho trabajo, pero tú dijiste, es que no sé si esto es lo que yo quiero? No, nunca había poco trabajo. Siempre había mucho trabajo. Okay. A mí lo que me sucedió fue que cuando llegué ahí, a ese momento, yo dije como que esto era ser gerente. Esto era tener una voz. Esto era tu poder supervisar personal. O sea, esto no es lo que yo quiero hacer mi vida entera. Pero seguía, obviamente, porque en el fondo me gustaba lo que yo hacía. Pero hubo un momento que a veces Dios tiene que subirte la emergencia, aunque el carro vaya corriendo. Y yo te puedo decir que mi vida iba a 200 kilómetros por hora, porque eso era la parte laboral. Pero externo a eso, yo era voluntaria en varios movimientos de jóvenes y tenía posición también ahí de responsabilidad, de liderazgo. Y era demasiado. Literalmente, ahora yo aquí me digo, pero tú eras loca, porque ¿cómo era que tú lo hacías? Y yo recuerdo que hubo un momento en el que yo comencé a ver lesiones en mi piel, como una especie de alergia. Y cuando comencé a ver esas alergias, yo me quedé, ¿será que tengo una alergia por algún material de la construcción? Y demás. Bueno, cuando fui al dermatólogo, que me comenzaron a hacer analíticas, biopsias y demás. Cuando yo vi mis analíticas, o sea, yo te puedo decir que yo caminaba era por la gracia de Dios. Wow. Porque la hemoglobina mía estaba en 4. Y lo mínimo que debe de estar como en 8. O sea, es el punto mínimo. O sea, todo estaba en el suelo. Todos los valores estaban en el suelo. Yo me quedé, o sea, ¿cómo yo puedo vivir todo el tiempo en esta alta? Yo estaba como en un proceso de estar siempre en alta, con muchas cosas que yo no me detenía ni siquiera a sentir mi cuerpo. Y cuando me entregaron la biopsia, que ese fue como... Yo puedo decir que mi vida se dividió en un antes y un después de ese diagnóstico. La doctora me dice, tú tienes psoriasis. Yo me quedé como que, ¿qué es eso, psoriasis? Y como te comentaba afuera, es una condición en tu sistema inmunológico que hace que tu sistema ataque tu piel y hace que tu piel se regenere de una manera desordenada. Y eso crea lesiones que son visibles. Y las dos noticias que no me gustaron era la primera, que lo que me había detonado era eso, era el estrés, y la segunda, que no se curaba. O sea, que yo tenía que aceptar un diagnóstico mi vida entera, pero a la vez tenía que bajarle al estrés, porque si no le bajaba, yo hasta podía tener un shutdown en mi cerebro. Entonces ahí fue como que me frenaron en la autopista. O sea, fue como que mi mundo, todo lo que yo hago, esta Karen que va en alta todo el tiempo, de repente se detiene. Claro, nosotros como seres humanos solemos cambiar por convicción o por compulsión. Cuando es por convicción es porque tú haces ese proceso de introspección y tú dices, no es por aquí que yo quiero ir, déjame irme por otro lado. Pero no es lo que mayormente pasa. Lo que mayormente pasa es que nos frenan. Es sin anestesia. Literalmente. Y bueno, aunque yo venía pensándolo hace un tiempo, yo tuve como que un mix de ambas. Porque como te comenté, yo venía diciendo, esto no es lo que yo quiero. O sea, yo quisiera tener un cambio, pero estaba ya tan montada en ese vehículo que yo no me atrevía a pararlo porque yo no sabía qué hacer si se detenía. Y muchas veces la vida y Dios va a hacer que se detenga. Entonces ahí yo tuve que comenzar como a bajar revoluciones y comenzar a conocerme, porque yo no me conocía. O sea, pero una pregunta, Karen, ¿cómo tú pudiste bajar revoluciones ya con tantas responsabilidades? ¿Cómo tú lograste empezar a crear ese balance? Creo que
creo que aquí es donde tú empiezas a decir que no a muchas cosas. Claro. Entonces vamos a hablar un poquito sobre ese proceso para aprender a decir que no, cuando me imagino que antes de tú decías que sí a Sí, todo a lo que todo, venga. hasta lo que no podía. Hasta lo que no podía. Cuéntanos un poquito. Bueno, mira, yo tuve que tomar decisiones, gracias a Dios, dentro de la misma empresa. Se abrieron otras vacantes que podía trabajar un poco más sosegado y yo tuve que dejar ese trabajo e irme para otra empresa del mismo grupo, pero empezar como a entender todo esto, porque yo tenía que comenzar a conocer esta nueva versión de mí. O sea, esta nueva versión de Karen con lesiones en la piel, esta nueva versión que yo no sabía si el mundo me iba a recibir bien. Entonces, antes de yo exponerla a ella, yo tenía que primero apreciarla yo. Y recuerdo que en ese momento, o sea, yo incluso dejé la libreta de Lola por 1 año y medio. O sea, yo no escribía porque emocionalmente yo estaba bloqueada. Y yo decía, yo no tengo moral para decirte a ti, tú puedes salir de una condición o de una situación que tú tengas si yo me siento igual o peor que tú. Buenísimo. Entonces, yo soy una persona que trato de, en todo lo que hago, tener coherencia. Entonces, si yo no me sentía como con coherente en lo que yo iba a hablar versus lo que yo estaba viviendo, yo dije, tú sabes que yo no puedo. Y en ese proceso de mucho silencio, cuando tú comienzas a darte cuenta que había muchas emociones que no se habían sanado, que yo me había puesto mochila porque quise o porque otros la pusieron en mí, no porque verdaderamente a mí me correspondía. Esa mochila de yo tengo que ser el ejemplo, porque soy la hermana mayor. O sea, yo no tengo que ser el ejemplo de nadie. Lo que tiene que ser ejemplo de mis hermanos son mis padres. Pero yo tuve por muchos años la carga de que yo tengo que ser un ejemplo para mis hermanos. Y con los años yo me di cuenta, tú sabes que ellos van a hacer lo que yo les dé la gana. Tú y tus hermanos se crían con los mismos padres bajo el mismo techo y salen completamente diferentes. Literal. Entonces, entendí eso, lamentablemente, después que me dio psoriasis. Entonces, ahí yo comencé como con esa también insatisfacción de mi vida. O sea, no me gusta la vida que yo construí. Y no me gusta esta versión de éxito para mí. Pero como que cuando ya tú le coges el piso, uno tiende a tener recaídas. Y en el 2019 tuve como una recaída en el sentido de que me embarqué en una nueva posición que era como el trabajo soñado para mí y que iba a dar cierta parte remoto, o sea, iba a haber incluso crear otra vez marcas y demás. No con restaurantes, pero sí marcas de comida solamente. Pero como que esa otra parte de mí aún necesitaba vivir en ese rush. O sea, como que sentirse en alta, porque a veces uno se vuelve adicto a lo que te hace daño. Sí, porque fíjate que ya tú tenías tanto tiempo haciendo eso de vivir en alta que se creó un tipo de hábito que se te hizo muy difícil abandonar. Exactamente. Okay. Y cuando yo bajé Revolución, entonces yo sentía que no estaba haciendo nada. Y creo que te sentías culpable porque a mí me ha pasado también. Yo he aprendido muy a mi paso a dejar de hacer sin sentirme culpable, porque lo que me pasaba era que yo trabajaba de domingo a domingo. Ya lo sabes, somos... De domingo a domingo. Y en ese dejar de hacer sin sentirme culpable, yo me di cuenta que yo podía ser igual o más productivo sin trabajar tanto, que era lo que me pasaba antes. Por ejemplo, yo los fines de semana de hecho, el fin de semana pasado me desconecté tanto que cuando llegué el lunes aquí me costó. ¿Dónde quedaba el local? Me costó conectarme de nuevo porque fue literal que solté el celular. O sea, yo tengo 2 celulares, el personal y el del trabajo, y me impresionó de hecho que mi esposa y yo salimos y yo dejé el del trabajo en la casa cuando yo casi siempre ando con los 2 arriba por puro hábito. Tú sabes. Entonces, cuéntame cómo fue ese proceso de dejar de hacer sin sentirte culpable, pero a la vez ese dejar de hacer te hace entrar en conciencia de que tú puedes dedicarle menos tiempo a tu proyecto e incluso ser igual o más productiva. Mira, me costó mucho. Te puedo decir que como que me reconcilié con el hecho de que no había nada malo en que un día yo no quisiera hacer nada. O sea, antes yo no me permitía eso. Te puedo decir que el año pasado la pandemia vino como que a cambiar las reglas del juego.
Y el año pasado fue como que yo terminé de entender que, tú sabes que yo no tengo que ser una superwoman. O sea, yo no tengo por qué tener una capa. Y yo no tengo por qué seguir construyendo una versión de éxito que me implantó la sociedad, que me implantó quizá mi familia, o que yo misma me implanté desde una visión distorsionada. Porque al final, para mí, ahora mismo, a la Karen de hoy, éxito es simplemente que tú te sientas feliz con la vida que tú tienes. Buenísimo. O sea, a veces nosotros vamos detrás de cosas y cuando tú las alcanzas, como a mí me pasó, tú te quedas como que, ¿y esto era? Entonces, cuando tuve esa última recaída para reconectarlo con eso, porque ahí fue el momento, yo volví otra vez a ese mal hábito de trabajar muchísimo. O sea, te estoy diciendo que a veces en mi casa mi esposo me decía como que, óyeme, son las 11 de la noche, suelta la computadora. Como que en qué momento nos vamos a sentar para hablar, por lo menos. O sea, estábamos en la casa, pero no pasábamos tiempo juntos porque yo siempre estaba trabajando o estaba en reuniones. Entonces, ahí volví a comenzar a recaer en cuanto a mi salud. Entonces comenzaron a salir lesiones de nuevo o a revivir, ¿verdad? Lesiones nuevas. Y también comenzó a traer muchísimos problemas en mi estómago. Se me irritaba muchísimo y demás. Yo recuerdo que un día, sentada en el comedor, o sea, no olvido como esa escena, yo estaba con la computadora con muchísimo papel y yo dije, si yo me muero hoy, la gente se va a acordar de mi nombre. Más allá de mi mamá, que me va a llorar por un tiempo, mi papá y mis hermanos. O sea, yo realmente estoy viviendo una vida que me hace sentir que es una vida gratificante. O sea, tú vas a caer en lo mismo de nuevo. De lo que tú sabes que Dios te sacó, tú vuelves otra vez a meterte. Como que tú eres un cerdo, que tú lo bañas y coges para el lodo. Y coges para el lodo. Entonces, yo recuerdo que ahí yo dije, Señor, yo necesito cambiar de vida. Y yo tengo 10 años haciéndolo a mi manera. Yo te quiero dar la oportunidad de que tú lo hagas a tu manera en mi vida. Buenísimo. Esas son decisiones muy radicales y muy valientes. Y sobre todo que no tiene nada que ver con el ego. Exactamente. ¿Y tú sabes qué pasó? Porque a veces nosotros oramos, ¿verdad? Pero hay que ver la respuesta de allá para acá. Perdí mi trabajo. ¡Wow! Sin ninguna razón. O sea, sin ninguna razón. Mi jefe ni siquiera sabía qué decirme. O sea, él me dijo como que no hay una razón. O sea, la empresa tomó la decisión y no sé qué. Y yo me quedé como tan tranquila. Yo dije, oye, tranquilo, no pasa nada. Porque yo sabía lo que yo había orado hace un tiempo. Y yo dije, ok, esto se trata de Dios en mi vida. Entonces, este no era el camino que yo tenía que tomar. Ya empezó a quitarte cosas, empezó a barrer. Pero entonces ahí comienza el proceso de duelo. Porque la primera vez en toda mi carrera profesional, tú de venir de siendo muy buena, muy buena, muy buena, excelente profesional, a que perdiste tu trabajo. Entonces ahí comenzaron esos cuestionamientos. Yo no fui suficiente, no me valoraron, y ahora ¿qué yo voy a hacer? Me cambiaron por otra persona. Y yo tuve que comenzar a ver que mi valor no estaba en lo que yo hacía, sino en quién yo era. Claro, era como un choque al ego. Por eso a mí me gusta identificarme mucho. Si tú me preguntas, por ejemplo, ¿quién tú eres? Yo te voy a decir un ser. Yo no te voy a decir crafter. ¿Tú sabes por qué? Porque en realidad, si yo digo que yo soy crafter, me estoy colocando ese adjetivo y además me estoy encuadrando en una caja, ¿sabes? Pero si yo te digo yo soy un ser, eso abre un mundo de posibilidades y es como que yo puedo ser lo que yo quiera ser en el momento en el que yo desee serlo. Ahora mismo yo soy el host de este podcast, pero ahorita yo llego a mi casa y soy el esposo de mi esposa, pero si estoy en el supermercado soy amable con las personas que están, tú sabes, entonces es ser lo que tú quieras ser en el momento en el que tú desees serlo. Pero cuando tú dices yo soy gerente o yo soy esto, tú estás llenando el vaso del ego. Cuando te quitan eso, tú dices ¿quién soy? ¿Entiendes? Entonces es el problema de colocarse adjetivos. Exactamente. Entonces, por eso mismo, si a ti te quitaban crafter, ¿quién tú eres? Si ya me quitaron lo de... Si yo perdí todo esto, entonces, y yo era crafter, ¿ahora quién yo soy? Exactamente. Entonces, ahí comenzó de retomar ese camino que yo había comenzado años atrás, de retomarlo otra vez, de ese viaje hacia mi ser, hacia reconectar con mi esencia, hacia reconectar con mi amor propio. Porque, o sea, yo hablo mucho ahora de amor propio,
Pero no es desde una posición porque eso está chulo y porque está de moda. No, es tú lo porque yo viviste. sé lo Claro, que no amarse. Uh-huh. Yo sé lo que es mirarse al espejo y decirse, no me gusta cómo se ve mi piel. Tengo miedo de lo que pueda pasar en el futuro. No quiero tener hijos porque no quiero que se me dañe mi piel. O sea, a ese nivel yo llegué. Entonces, ahí yo entendí que yo tenía que quitarme el papel de protagonista de mi vida y entender que muchas veces lo que nos pasa ni siquiera se trata de nosotros, sino de poder ayudar a otros. Y yo decidí como pararme del piso y ver mis situaciones, mis adversidades como mis marcas de batalla. Y ahora, en vez de yo sentir vergüenza, en vez de yo ver, que yo tengo psoriasis, para mí esas son mis marcas de batalla. Buenísimo. En vez de yo ver, que yo perdí mi trabajo, eso es mi marca de batalla para enseñarle a otras personas que su valor no tenga una posición. O sea, me encanta el hecho de que tú te hayas... O sea, que la vida te haya dado la oportunidad de no darte, como tú decías ahorita del cerdo, para cuando tú te pares enfrente de un grupo de personas a hablar, tú decirle, sí, mira mi lodo, mira mis cicatrices, mira mis procesos, mira mi experiencia. Está buenísimo. Exactamente. Entonces, ahí yo recuerdo que ya cuando lo perdí todo, entonces económicamente te afecta. Porque tú vienes de ser muy independiente, aunque yo me casé, pero yo era independiente en esa parte, me cubría todos mis gastos, a tú venir a depender de tu esposo. Que era en principio lo que tú no querías porque ya te lo habían inculcado. Y exactamente. Entonces ahí vino también ese choque de ego y vino también esa parte de empezar a confiar. Porque si yo me casé con una persona, es un compañero de vida, o sea, es un proyecto de vida, no es para que cada quien tenga como una parte del pastel, o sea, es un pastel de los dos. Claro. Y yo recuerdo que un día yo me miré en el espejo y yo le dije, mira, yo te doy las gracias por tu trayectoria conmigo todos estos años, gracias por todo lo que tú me has enseñado, gracias por convertirme en la mujer que tú me has convertido, pero ya tú y yo no podemos seguir caminando juntas. Porque tú me impides llegar hacia lo que yo ahora quiero ser. Y yo recuerdo que lloré tanto ese día porque fue como que yo maté a la mujer que yo era para empezar a convertirme en alguien que yo no sabía que yo podía ser, pero que entendía que necesitaba convertirme. No sé si como que hace sentido. Claro. Es como que voy hacia convertirme en alguien que no sé todavía cómo va a ser, pero sé que tengo que ir para allá. Claro. Y ahí comenzó como ese proceso de dependencia 100% de Dios, o sea, de su amor por mí, de su providencia hacia mí. Y ahí yo te puedo decir que comenzó el mejor camino de mi vida, porque ahí yo comencé como a crear hábitos que me ayudaron a poder apreciar lo que me rodea. Yo vivía tan rápido que yo no podía ni siquiera detenerme a ver la lluvia cayendo. Wow. Podcast número 46. Estamos en el día de hoy con Karen Gutiérrez. La pueden encontrar en Instagram como La Libreta de Lola. Ya que tú mencionas la palabra hábitos, vamos a hablar de 5 hábitos que tú has implementado para mantenerte en el aquí y en el ahora. Mira, lo primero que yo entendí que yo necesitaba terapia. Ok. Aceptarlo. O sea, yo siempre fui muy renuente a eso, como que suspicaz con ese tema. Pero yo dije, no, tú sabes que yo tengo todos estos años ayudándome yo misma y mira cómo estoy, yo necesito ayuda externa. Y decidí iniciar un proceso de terapias para sanar mi pasado, para soltar las cadenas de mi pasado y también dejar un poco la ansiedad del futuro. Porque como siempre he estado en posiciones que tengo que crear, y eso es algo innato en mí también, siempre estoy pensando en mañana, en cómo va a quedar mañana, en qué tengo que hacer para que esto esté listo mañana, y no apreciaba este momento de estar, por ejemplo, aquí conversando contigo. Entonces, tomar terapia fue lo primero que yo comencé a implementar para sanarme. Lo segundo fue comenzar a orar y a meditar. Por la misma rapidez, por el no tener tiempo, nunca había ese tiempo para hacer esa pausa, para hacer silencio. O sea, y ahora yo he aprendido a valorar el silencio, que tú no te imaginas cuánto. Yo ahora cuando voy a la casa de mi mamá y mi papá, cuando llego como que están hablando muy alto, yo me quedo, Dios mío, ¿por qué hablan tan alto esta gente? O sea, porque me he enamorado tanto de tener esos momentos de escucharme, de hablar con mis emociones. O sea, yo me reconcilié con la ansiedad.
Y ya yo no la veo como la ansiedad que me quiere matar. A mí la ansiedad es esa amiga franca que te dice la cosa de frente. Y muchas veces yo me siento como que, ¿qué tú me quieres decir hoy? Cuando siento que estoy como saliendo de mí. Y literalmente la respuesta llega. O sea, tú estás haciendo esto y esto no te gusta, esto no te hace bien. Te estás desviando del camino que tú debes tomar. Ese es el segundo punto. Lo tercero que yo he hecho es escribir cómo me siento. A mí siempre me ha gustado escribir, pero nunca lo había hecho como de una manera terapéutica, por decir así. Y a veces yo me siento, cuando me siento como confundida, como que no puedo entender quizá lo que me está pasando, yo me siento y comienzo a escribir, siento esto. Y cuando me doy cuenta, termino apreciando todo lo que me rodea. Como que, qué lindo está esa mata. Y también lo pongo. Qué rico estaba el café que me tomé ayer. Entonces, como que eso me va dirigiendo o redirigiendo otra vez a estar presente aquí. Lo cuarto es declarar afirmaciones. Vamos a ver. O sea, eso ha cambiado mi vida. Yo te puedo decir que es una cosa increíble. O sea, el tú poder escribir la vida que tú visualizas para ti en momento presente, como que ya tú lo tienes, como que ya tú lo vives. Es como que tu cuerpo como que siente que ya eso es parte tuyo. Claro. Y yo, o sea, yo no te voy a decir que te va a llegar mañana, pero el tú vivir declarando, mi vida es abundante, mi vida es llena de paz, yo tengo tiempo para trabajar y para disfrutar de la vida. O sea, cosas así, por decir un ejemplo. Inconscientemente tú te vas redireccionando hacia eso. Y cuando el tiempo pasa, tú te das cuenta como que, pero yo lo logré, o sea, yo estoy viviendo eso. Claro. Y eso de verdad que cambió mi vida total. Y lo otro es tener una cita conmigo. Entender que yo me voy a tener la vida entera. O sea, yo nací sola. Y posiblemente me voy a morir sola también. Entonces, la relación más cercana que yo tengo es conmigo misma. Y muchas veces nosotros estamos tan obsesionados de estar rodeados de gente, de estar en el ruido, porque yo no quiero escuchar lo que dice mi corazón, mi mente, mis emociones. Cuando yo entendí que yo tenía que cuidar a la mujer que yo miraba en el espejo. O sea, no hay una cosa que yo disfrute más que yo salir sola. Pero salir sola con una intención, no de que salir sola a hacer diligencia, no. Claro, con una intención de que me voy a sentar conmigo misma a comerme algo que me gusta, a tomarme un café y que no pasa nada. Que si quiero ir a ver una película yo sola, no pasa nada. Vamos a ver, hablaste de declarar las afirmaciones. Lola, ¿qué estás haciendo en este momento y por qué lo haces sobre todo? ¿Y cómo se alinea eso con los objetivos que tú te planteaste cuando decidiste desconectarte de la Lola anterior a la actual? Bueno, mira, cuando yo decidí como dejarle el timón de mi vida a Dios, ¿verdad? En esa parte de cambiar quizás mi camino, lo primero que yo hice fue reconciliarme con mi niña interior. Porque muchas veces nuestro niño tiene la llave del éxito de nuestra vida. A veces tú lo que tienes que detenerte y recordar qué tú amabas hacer cuando tú eras pequeño. Y cuando tú te das esa oportunidad, tú te das cuenta que quizá es lo mismo que tú estás haciendo ahora. Sí. Entonces, ahora mismo yo me estoy formando como mentora de proyecto de vida, utilizando lo que es el mindfulness y programación neurolingüística para ayudar a las personas a que puedan tener herramientas y aptitudes para crear la vida que ellos quieren, para diseñar la vida que ellos verdaderamente quieren, no la vida que socialmente ellos deben tener, no el éxito que tu padre te dijeron que tú tienes que tener, sino la que tú quieres tener. Y decidí este camino porque primero yo amo enseñar. Yo desde niña siempre fui maestra y entendí que todo lo que yo había vivido, todos esos años de insatisfacción, de ir detrás de algo que al final se volvió arena en mis manos, me da experiencia, 10 años de experiencia de poder ayudar a otros también en ese camino, en redescubrirse, en reconectar con la esencia de ellos y con lo que ellos realmente quieren ser.
Entonces ahora mismo estoy en eso. Y estoy también pues creando eventos, o sea, me están haciendo muchas invitaciones a dar charlas contando todo esto, porque muchas veces pasamos cosas difíciles para después poder ayudar a otros con eso. Y bueno, algunos eventos que vienen por ahí que ya luego les voy a estar contando más adelante. Al final la vida misma te puso la capa que tú no querías o no quieres tener. Porque fíjate que hay muchas personas que quizás están pasando por el mismo proceso que tú o procesos incluso peores. Pero hay una Karen que decide contar su proceso y además te da tips y te da consejos y te brinda esa voz para que tú puedas sobrellevar lo que tú estás pasando. Entonces, por eso digo que al final eres una héroe y la vida te pone esa capa que tú en realidad no quieres tener. Al final la vida de manera orgánica te la pone. Entonces, un mensaje, Lola, para todos aquellos que necesitan empezar a apreciar el aquí y el ahora. Mira, tú sabes que yo hasta quise como escribir algo puntual para esas personas. Y fue lo que a mí me funcionó, ¿verdad? Y es que es el tiempo de que tú te reconcilies con tu pasado y que te deshagas de esa mochila que no te va a llevar a ningún lugar. Y que eso que te pasó, esas palabras que te marcaron, que no te dejan emprender o creerte capaz, ese futuro incierto que al final te angustia más de lo que te imaginas por lo que pudiera pasar, ¿verdad? Que suelten eso y que se den la oportunidad de vivir un día a la vez. Porque hay una frase que a mí me encanta que dice que el ayer es historia, el mañana es un misterio y el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Wow. Yo creo que ese es el mayor regalo que nosotros podemos darnos. Apreciar el regalo del hoy, de estar presente, de oler el café, de disfrutar una conversación, de que si está cayendo lluvia y tú puedes por lo menos mirar un chin por la ventana 5 segundos, disfruta ese momento. Abre tus ojos y cuando estoy vivo, gracias a Dios, o gracias en lo que tú creas. O sea, apreciar lo que nos rodea, estar consciente de nosotros. Creo que el mayor regalo que diariamente la vida nos da. Entonces yo creo que mi mayor consejo es que te sacúdete, suelta tu pasado y extiéndete hacia lo que está delante de ti. Está buenísimo. Podcast número 46, Karen Gutiérrez. La pueden encontrar en Instagram como La Libreta de Lola. Muchísimas gracias por escucharnos y esperando desde el alma a que este episodio haya sido de pura gratitud para las personas que nos escuchan. Mi nombre es Antonio Molina. Nos vemos en un próximo episodio.